estamos recibiendo aquí en Tandil Despierta a integrantes de la colectividad vasca, en este caso a Graciela Confalonieri Zavala, la presidenta justamente del Centro Vasco Gure-Etxea, y también a Cecilia Lejarreta, integrante de la comisión, pero con una historia muy particular que nos van a estar comentando en el día de hoy. Bienvenidas, ¿cómo les va? Gracias. Gracias, buenos días. Ayer hubo un acto muy importante, con mucho sentimiento, frente justamente al Centro Vasco. Sí, frente al Centro Vasco, porque se conmemoraban los 89 años del ataque del bombardeo a Guernica. Así que fue un acto muy emotivo, donde, bueno, cantó el coro, el cuerpo de baile hizo unos bailes de ceremonia y Cecilia nos brindó sus palabras. Así que sí, fue muy emotivo. Cecilia con, bueno, una historia muy importante como para compartirla y que tiene que ver justamente con que su padre es sobreviviente justamente de ese bombardeo de Mi Guernica, padre ¿no? tenía 10 años cuando bombardearon Guernica. En realidad la historia de nuestra familia es bastante rara. Mi abuelo, que es vizcaíno, es de Durango, se fue a cuidar ovejas. En ese momento los vascos eran muy buscados en Estados Unidos, en Nevada, para el pastoreo. Y como ya en España, en general, había poco dinero, poco trabajo y demás, con un espíritu aventurero, el abuelo Mariano partió para Nevada. Ahí estuvo unos 2 o 3 años, juntó plata. En ese momento de Estados Unidos pagaba en águilas de oro. Ajá. Entonces cuando vuelve al País Vasco, conoce a mi abuela y en el año 1925 se casa con la abuela Margarita. En el 27 nace mi padre, pero aquí está el quid de la cuestión. Roberto. Roberto. Mi abuelo arrendaba un pedacito de campo en Guaminí. Y había venido con mi abuela y mi bisabuela a Guaminí. En Guaminí, Laguna Alsina, nace mi padre. Pero ¿qué pasa? Que a mi familia, digamos, a mis abuelas, a mi bisa y a mi abuela, no le gustaba la Argentina, extrañaban muchísimo. Entonces, nace mi papá acá, pero antes del año, papá es llevado por sus padres y su bisabuela de nuevo a Guernica. Así que en el contexto histórico, él se pudo venir después del bombardeo, después del Lequeitio, que ahora te voy a contar, por la nacionalidad argentina. Claro. Si no, no se podría haber vuelto. ¿Qué fue el famoso bombardeo de Guernica? El primer, o sea, si hablamos históricamente, España estaba en plena guerra civil. En el 36 asume el Endacari, Aguirre, en defensa de los derechos de los vascos y de la democracia. Unos meses antes de Guernica bombardean una ciudad que se llama Durango, que es vizcaína también, que era una ciudad extremadamente cultural. La bombardean, así no fue tan grande, ¿no? Y el 26 de abril, bueno, bombardean Guernica. La historia sería que ya en Guernica se venía hablando de que iba a haber un atentado después de Durango, pero no sabían cuándo. Entonces mi padre, que era chico, pues claro, ya acabo de decirte que tenía 10 años, era amigo de los gudaris. Los gudaris serían como soldados que defendían la nacionalidad vasca. Entonces un día le dice, bueno, Roberto, decirle a tus padres, todo en vasco, porque mi padre, o sea, el idioma. Decirle a tus padres que hay rumores de que van a bombardear Guernica. Mi abuelo le dijo a sus amigos, vecinos y demás, y empezaron a construir refugios. Que si vos vas a Guernica, están los refugios que armaron los habitantes de la villa de Guernica, como se decía antes. Bueno, la cuestión que estaba todo el ambiente muy raro antes del bombardeo. O sea, todo el mundo sabía que lo que iba a pasar, pero no sabía ni en el momento, ni a la hora, ni cómo lo iban a hacer. Y mi padre siempre contaba, que a las 3 de la tarde empiezan a sonar las campanas de la iglesia de Santa María,
que es la iglesia que está en el centro de Guernica, que todavía la mantienen. Entonces, empezaban a pasar, primero aparecieron 2 aviones, después aparecieron iban apareciendo los aviones en par en el cielo. La cuestión que cuando quisieron acordar, los aviones alemanes y junto con los italianos empieza el bombardeo. Y fueron a puntos claves, ¿no?, de la villa de Guernica. Era atacar el hospital, atacar la fuente de agua y el mercado, porque ese día era un lunes, y en ese momento, los lunes, los baserritarras, que son la gente que vive en los baserri, que sería el caserío, baja con toda su mercadería a venderla o a hacer trueques. Claro. O sea que Guernica estaba llena de gente. Era la jornada clave como para causar daño. Tal cual. O sea, era como si lo estuvieran esperando, ¿no? Bueno, acá encontramos a todos estos en el medio a bombardear. Y bueno, el bombardeo empezó, algunos dicen que 3:30 de la tarde, papá decía que a las 3 ya había empezado y lo bombardearon hasta las 7:30 de la tarde. Un montón de horas. Un montón de horas. Destrucción total. Claro. Fuego, o sea, escuchar a mi padre cuando contaba la sensación de que él había tenido fue muy raro. Lo que pasa es que también nos agarró muy desprevenidos, y en el caso de mi familia no alcanzaron a llegar a los refugios. Claro. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Mi abuelo había ido, no había comida, mi abuelo había ido a juntar hongos al monte. Empiezan a bombardear, o sea, la familia se dispersa. Nadie sabía dónde estaba el otro. Mi abuela y mi bisabuela tratan de refugiarse en el refugio, claro, pero no llegan porque les cae una bomba. Una bomba incendiaria. Claro. Entonces alcanzan a esconderse entre los pastos, entre el agua y el barro. Y ahí estuvieron todo el bombardeo. Claro. Mi abuelo en una alcantarilla y mi padre en otra alcantarilla. O sea que vieron todo el bombardeo de distintos lugares cada uno. Correcto. Entre eso escuchaban gritos, incendios, detonaciones, los chicos llorando, las mujeres llorando, porque o sea, lo más raro de todo esto fue que tiraban bombas contra las mujeres, los niños y los ancianos. Sí, como que era algo indiscriminado. Fue indiscriminado, fue el objetivo bien claro, bueno. Aparte fue diezmar el pueblo. Eliminar el pueblo, claro. Pueblo, exacto. La cultura, la política. De hecho, mi padre no iba a las escuelas españolas. Mi padre estudiaba con curas para mantener el euskera. Claro. Exacto. La identidad. La identidad. De hecho, mi bisabuela, que falleció cuando yo tenía 5 años, fue muy grande el desarraigo que tuvo, y ella no hablaba nada en español. Así que soy la primer nieta de mi padre, que es único hijo. O sea, entonces ella me hablaba en vasco y yo le entendía un montón. Cuando la abuela, y le entendía y hablaba, claro, pero cuando la bisabuela falleció es como que mi papá y mis abuelos siguieron con el euskera. Yo entiendo el euskera, porque lo entiendo, pero lo hablo tipo así, ¿viste? Sí, es más complicado para hablar. Sí, muy complicado para hablar, pero lo entiendo. O sea, el objetivo también era que mantener el euskera. Y papá siempre contaba que cuando los soldados de la Guardia Civil Española lo escuchaba en la calle, lo trataban mal. No quiero decir palabras como lo decía él porque va a sonar muy grotesco, claro, pero en realidad lo insultaban mucho y le pegaban. Entonces nosotros siempre crecimos con eso, el saber que el orgullo de ser vascos y bueno, y que nuestras tradiciones había que mantenerlas. Correcto. Y ahí vaya si la mantiene el Centro Vasco Gurechea, bueno, con muchas actividades durante todo el año. Sí, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, está la escuelita de pelota paleta,
que funciona los sábados a la mañana para chicos y adultos. Está el coro, Gura Bestiac, está el cuerpo de baile para chiquis, que los chiquis ensayan los sábados a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media. El grupo de baile de mayores, que está los miércoles a las 7 y media de la tarde. También hay un taller literario para todo aquel que quiera ir a contar su historia. Hay 2 profesoras que los ayudan. Qué bueno. Mus, se juntan a jugar al mus. No se escuchará ninguna mentira por ahí, no. ¿no? Los lunes, miércoles y viernes se juntan al mus. Y además hay otras actividades. Los jueves hay un taller de folclore, y hay tai chi y taekwondo. O sea que tenemos todos los horarios y el Centro Vasco está completamente activo y con muchas actividades. Activo, integrado a la comunidad. Integrado a la comunidad, sí, Sarmiento 1079. Tal cual, frente a la plaza. Exacto. Gracias por estos minutos aquí en Tandil Despierta. Gracias especialmente a Cecilia. Bueno, me quedan muchísimas cosas más para contar, pero bueno, en realidad eso es el grueso, ¿no? Correcto. Pero bueno, mi padre siempre decía que la Argentina era su segunda patria porque los había acogido. Claro. Él volvió a la Argentina cuando tenía 16 años. Así que bueno, siempre ha dicho eso. Bueno, nosotros... ¿Vino directamente para Tandil o vino para...? No, directamente vino a Tandil. Ajá. Y mi abuelo tenía el Hotel Escalduna y ahí se empezaron a juntar los vascos y luego armaron el Centro Vasco. Ricasco. Hermosa historia. Un día de esto vamos con un poquitito más de tiempo a seguir charlando. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por invitarnos. Y bueno, recordamos de esta manera lo que ha sido el bombardeo de Guernica, el acto que se realizó durante el día de ayer frente al Centro Vasco. La presencia con nosotros de Graciela Confalonieri Zavala, la presidenta del Centro Vasco, y de Cecilia Lejarreta, hija de Roberto, sobreviviente justamente del bombardeo de Guernica.